Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Como siempre me acompaña el compañero Jorge Sobrado, quien va a estar revisando los mensajes en Facebook y en el chat de Zoom para ponerle atención a todas las preguntas que puedan tener. De nuevo agradecerles su compañía en esta noche. Y sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos al baterista Víctor Rojas, quien nos acompaña en la noche del día de hoy. Entonces, bienvenido a los conversatorios de Percusión Costa Rica. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y no, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a este espacio. Estoy seguro que lo vamos a pasar súper bien, vamos a hablar bastante y no, muy contento de estar aquí. Excelente, excelente. Entonces, iniciamos de una vez, Víctor, si nos quiere comentar un poquito sobre cómo se dan sus inicios en la música y cómo llegó hasta donde está el día de hoy. Bueno, podemos ir allá de 1996, en mis épocas de cole. Ahí empecé como a escuchar en ese momento bandas que escuchaban mis tíos, los hermanos menores de mi papá, escuchaban mucho lo que era Phil Collins, Genesis, The Police. Todas esas bandas fueron las bandas que más que influencias fueron las que me empezaron a despertar a mí el gusto por la música y por la batería, ¿verdad? Recuerdo escuchar los discos de Phil Collins, uno en especial, que es el Serious Hits, que es el del carrusel, no sé si se acuerdan, que tiene la portada un carrusel. Ahí empezaba a escuchar ese disco y empezaba ya a ver qué era lo que hacía el baterista y a interesarme un poco más por el instrumento. Estamos hablando por ahí, para que se haga una idea de lo viejo que estoy, 1995, 1996, ¿verdad? Por ahí, tal vez un poco más atrás. Y nada, pues ahí ya, recuerdo que le dije a mi papá que me comprara una batería, que me gustaba el instrumento, me la compraron y ahí ya empecé a tocar con amigos del cole, que por cierto, eh, en el mismo cole donde yo estaba aquí en Alajuela, estaba Kim Rivera, otro baterista muy reconocido aquí de Costa Rica. Y entonces, Kim era un año adelante mío. Ese cole siempre hacía unos festivales muy chidos, festivales de la canción. Y ahí como que empezábamos a codearnos un poco. Habían pues bastantes amigos y compañeros que cantaban y compañeras que cantaban también. Y me acuerdo que ya esos festivales uno como que se empezaba a interesar todavía más de cómo tocar el instrumento y ver. En ese momento estamos hablando, no había internet, no había cómo buscar todos los instrumentos que tenemos ahora para retroalimentarse, ¿verdad? De ver técnicas, de ver bateristas tocando. En ese momento nada de eso. Era ver Hola Juventud, cuando salía alguna banda y en el momento que salía el baterista, ver qué era lo que estaba haciendo para más o menos ir aprendiendo, ¿verdad? En ese momento era todo lo que uno pudiera ver y lo que uno pudiera escuchar nada más. Como le digo, entonces ya grupillos del cole, con ciertos amigos, ¿verdad? Ya una vez que salí del colegio, me interesé por estudiar el instrumento. Empecé a estudiar con el maestro Carlos Sanders, un gran maestro de batería. Con Sanders estudié en la Academia de Música Moderna y ahí, bueno, ya empecé eh, a conocer más el instrumento, la parte teórica, la parte también práctica. También simultáneo a Sanders, como yo soy de Alajuela y tenía que viajar a San José, aquí en Alajuela había otro percusionista, baterista también, con el que yo empezaba también a recibir clases, Víctor Varela, un gran percusionista, bandas de salsa, timbalero, conga, baterista también, y junto con Sanders y Varela fue que empecé ya bueno, a estudiar el instrumento como tenía que ser, ¿verdad? Fue un proceso como de 3, 4 años, donde, bueno, ya en la Academia de Música Moderna se hacían sus conciertillos y cosas, ¿verdad? Yo en ese momento siempre muy entusiasmado, ¿verdad? Por el instrumento y por aprender cosas. Ya ahí estamos hablando del año, qué sé yo, 98, 99.
Y bueno, recuerdo la primera oportunidad que tuve de tocar con una banda fue gracias a a mi maestro Carlos Sanders. A él lo habían contratado en Guatemala para una gira con una cantante guatemalteca que se llama Martita Roca. Martita estudió en Costa Rica en la UCR junto con su novio que era el bajista J, guatemaltecos los dos, y también estudiaban en la Academia de Música Moderna, eran guatemaltecos los dos. A Sanders lo habían contratado para que hiciera una gira en Guatemala con ellos, pero por asuntos de trabajo no pudo ir y en ese momento me dijo a mí que si yo quería hacer la gira en vez de él. Imagínense, yo que podía tener 17 años, no tenía ni 18 años, y me sale esa oportunidad, nunca había tocado con nadie en mi vida, y bueno, fue algo, ¿verdad? Increíble, ya irme para Guatemala a montar la gira, a montar el concierto, a ensayar y todo, fue algo que, bueno, y me enseñó mucho. Hice la gira, ya Martita y Jota, que era el novio en ese momento, se quedaron allá en Guatemala, me regresé a Costa Rica, seguí estudiando y se me presenta otra oportunidad que para mí fue lo que me enseñó muchísimo en ese momento, que como le digo, era muy joven todavía, es tocar con una banda de jazz fusión que hace aquí en Costa Rica Pablo León, el tecladista. Muchos saben quién es Pablo León, que por cierto ahora vive en Guatemala ya de hace muchos años. Se me presenta la oportunidad de tocar con Pablo, que era el profesor de teclado de la Academia de Música Moderna, y con muchos músicos que estaban en esa banda de jazz fusión, eran músicos ya muy reconocidos aquí. Por ejemplo, el bajista era Calilo Carlos Pardo, que es un bajista que es, bueno, en ese momento tocaba con Café con Leche, con Capmani, muchas bandas de los 80 de rock, que Calilo era el bajista. Entonces era un bajista que me enseñó mucho en ese momento y cómo tocar, ser muy base, ¿verdad? Bajo batería. Luego en la guitarra estaba un guitarrista también muy bueno aquí en Costa Rica que se llama Marco Chinchilla. Marco también tocaba en ese momento con Liverpool y esas bandas de los 80, finales de los 80, 90 que en Costa Rica, Liverpool, Igni Ferro, que todas esas bandas que en ese momento, en los 90, full, ¿verdad? También estaba en la percusión en ese momento, ni siquiera eran los teclados, él tocaba los timbales y la flauta traversa, Walter Flores, un gran músico, ¿verdad? Un gran productor. Walter era el timbalero y el flautista de esa banda. Entonces, imagínense también lo que puede haber aprendido de Walter. Estamos hablando de Pablo, Walter, Calilo y Marco Chinchilla. Y a veces tenían de invitado en el violín a Iván Rodríguez, que es el violinista de Malpaís. Entonces yo en ese momento ¿qué tenía? Podía tener 19, 20 años y ya tuve la oportunidad de codearme con esos músicos y aprendí, bueno, se puede imaginar, ¿verdad? Con ellos fueron como 2, 3 años que estuve, hicimos varios conciertos, incluso recuerdo que se grabó un concierto en vivo en el Eugene O'Neill. Estamos hablando del año 99, 2000, ¿verdad? Por ahí. Y bueno, ya después Pablo se fue para Guatemala a hacer vida musical allá y ya se desarmaron. Los Pelacats se llamaba esa banda, los Pelacats. Y bueno, yo seguí estudiando con Sanders y además empecé a estudiar también con un gran baterista de aquí a la Juela, un gran músico, Kim Rivera Padre. Con Kim Rivera Padre, que estaba también ya incursionando más en la parte de enseñar, ¿verdad? Y bueno, entonces seguía estudiando con Sanders y seguía con King Rivera acá, que también me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo. Y bueno, ahí en ese momento, bueno, ya no seguía la cosa de los grupos, porque ya Pablo se había ido para Guatemala, yo seguía estudiando, no se me presentaba ninguna oportunidad. De repente conozco a un gran músico también que se llama, músico y compositor, se llama Miguel Solari, de la Escafandra. Y bueno, empiezo a tocar con Miguel y a hacer algunas grabaciones aquí. Y bueno, ahí empiezo también a incursionar un poco más en otro estilo más, ¿cómo podemos llamar ese estilo de Miguel? Nueva canción costarricense, por ahí.
Igual, hice varios conciertos con Miguel y ya doy mi paso como baterista, digamos que profesional, cuando por ahí el 2000, que puede ser 2003, 2004, empiezo a tocar con una banda de reggae que en ese momento tocaba muchísimo, Mecatelio. Cuando empiezo con Mecatelio ya en el 2003, me empiezo a interesar un poco por estudiar el reggae, que el reggae es lo que me ha abierto muchas puertas a mí como músico, como baterista, ¿verdad? De hecho, creo que empecé con Mecatelio cuando salió Jorge. Jorge estuvo muchos años tocando con Mecatelio y creo que salió Jorge y entré yo. Yo estuve con Johnny, con Mecatelio, como unos 3 4 años, como el 2003, el 2006, 2007. Ahí, como le digo, empecé a incursionar en el mundo del reggae, a estudiarlo más, a ver cómo era la forma correcta de tocarlo. Aún sigo aprendiendo, porque usted sabe que en esto de la música se aprende todos los días. Y bueno, pero ese fue el momento en que yo y empecé a agarrarle un gusto, que es lo importante, un gusto muy, muy, como le digo, muy fuerte al reggae, que es, como le dije, lo que me ha abierto puertas, lo que me ha abierto puertas con proyectos, con grabaciones, con giras. Y bueno, eso estamos hablando del 2003, 2006, que estuve con Mecatelio. En ese momento de esa banda, voy a decir que tocábamos 3, 4 veces a la semana, que eso es mucho para una banda de música original en Costa Rica. Es mucho, es muchísimo. Me acuerdo que tenía un mapita de Costa Rica donde marcaba todos los pueblos y todos los lugares donde íbamos a tocar, porque en serio que tocábamos en todas las fiestas patronales que se puede imaginar, ¿verdad? Aguasarca, San Carlos, de Ciudad Quesada, Pérez Celedón, de Pérez Celedón a veces nos íbamos a Liberia, de Liberia nos íbamos a La Cruz, bueno, era tocando, de hecho el lugar donde tocábamos menos era en San José, en el Valle Central donde menos tocábamos en las playas, Punta Arenas, todos los lugares rurales. Y me acuerdo, como le digo, tenía un mapita donde yo iba marcando todos los puntitos de los pueblos donde íbamos tocando. Y fue una época muy bonita, Mecatelio. Fue también donde tuve la primera oportunidad de hacer una gira internacional. Fuimos a tocar a Argentina. Esa vez abrimos la gira de Non Palidece, una banda de reggae bastante fuerte de Argentina. Y allá hicimos varios conciertos en Buenos Aires, en algunos lugares alrededor de Buenos Aires. Estando en esa gira, conocí varios músicos de reggae, varios cantantes de reggae argentinos, entre ellos Néstor de Non Palidece, Fidel Nadal de Todos Tus Muertos y Luis Alfa de ese momento Resistencia Suburbana. Tuve la oportunidad de conocerlos y después hacer una gira con ellos por Centroamérica, que eran con Luis, con Fidel y con Néstor. Una gira como baterista de ellos aquí en Costa Rica y algunos países de Centroamérica. En ese momento fuimos todos los músicos de Mecatelio los que hicimos la música para ellos, los que hicimos la banda. Eso lo estoy hablando por ahí el 2007, 2006, 2006, cuando todavía estaba con Mecatelio. Bueno, ya por cosas de la música y los ciclos, termina mi ciclo con Mecatelio por ahí el 2007, 2006, 2007, y empiezo a tocar en ese momento, Mechas de Cadejo se sale de Cadejo y empiezo a tocar con Mechas. Incluso empecé grabándole un disco que hizo Mechas en ese, sí, en el 2000, me acuerdo, sí, fue en el 2006 porque fue para el Mundial de Alemania que fuimos a grabar al puerto. El primer disco de solista de Mechas que se llama Love. Tuve la oportunidad de grabar las baterías. Eh, lo grabó Eric Román, gran ingeniero de sonido, que por cierto hace poco ganó un Grammy con un disco de Evi Nova. En ese momento fuimos a grabar un estudio al puerto, a Punta Arenas. Mecha siempre ha tenido un cariño muy especial por esa ciudad, allá vivió mucho tiempo. Los Cadejo, todos los demás, Roberto, Juan Carlos, eran de Punta Arenas y Mecha, bueno, vivió muchos, muchos años allá. Y bueno, fuimos a grabar allá ese disco que
Es uno de mis discos preferidos, por cierto. La música que compuso Mechas para ese disco era increíble, las canciones, todo. Y bueno, entonces en ese momento dejo el reggae un poco de lado y empiezo a tocar con Mechas. Igual, pasa lo mismo, tocamos muchísimo fuera de San José, Monteverde, San Carlos, Pérez Celedón, Puerto, igual, pero ya como Mechas, como solista, ¿verdad? Con otros músicos, no éramos ya los músicos de Cadejo. Igual tocábamos muchas canciones de Cadejo en el repertorio. Empiezo ya, como le digo, dejo el reggae un poco de lado y empiezo a tocar, bueno, rock pop, que era lo que tocaba Mechas. Tocábamos muchas canciones también de Andrés Calamaro, un repertorio muy variado, rock en español, Enanitos Verdes, las canciones de Mechas también, las canciones de Cadejo. Estamos hablando de eso ya 2007, digamos que hasta el 2009, que pasamos tocando bastante con Mechas. Muchos músicos pasamos ahí. Eh, Luego viene mi etapa con Sasha Campbell. Sasha se había ido un tiempo para Estados Unidos y regresa a Costa Rica. Estuve ya en Los Ángeles, creo, regresa a Costa Rica y decide montar otra banda diferente a la que tenía. Empiezo a tocar con Sasha y ya cambio a otro estilo. Ya han visto que he pasado en ese momento ya he pasado con el jazz fusión de Pela Cats, luego el reggae de Mecatelio, mechas con el rock pop y entro hasta el mundo digamos, con Sasha del soul y el R&B y toda la música afro estadounidense, por decirlo así, ¿verdad? Porque todo ese soul y eso viene de Estados Unidos. Y empiezo a incursionar con Sasha y a tocar con Sasha y a aprender también mucho de esa música y que es muy, muy de groove, ¿verdad? De hecho, la banda en ese momento que tenía Sasha se llamaba The Groove Makers, que igual tocábamos ahí, pasaron varios músicos con los que aprendí mucho, como varios guitarristas como Carlos Delgado, Eduardo Matos, que era un guitarrista de jazz muy bueno, varios bajistas también, Andrés Cordero, J. Vega, músicos que me enseñaron mucho también. Y bueno, ahí con Sasha estoy, qué sé yo, unos 3 años. Igual tocábamos por todo lado, fuera de San José, muchos, cuando eso, Jazz Café San Pedro, Jazz Café Escazú. Cambiamos mucho el repertorio, tenemos un repertorio muy grande, como les digo, de ese tipo de música, del R&B, del soul, del disco. Incluso recuerdo una vez que hicimos una fusión muy interesante de música disco con salsa, porque tocó también ese concierto, fue como son de Tiquicia. Entonces, de repente Sasha cantaba una salsa con ellos y de repente ellos tocaban un disco con nosotros. Fue un concierto muy loco. Siempre de todo eso se aprende, ¿verdad? Bueno, entonces ya mi ciclo con Sasha termina cuando por ahí el 2011, cuando empiezo a tocar con la banda que he tocado más años y con el que sigo aún, Ojo de Buey. Empiezo a tocar con Ojo de Buey, vuelvo al reggae, vuelvo a todas las raíces del reggae. Y me acuerdo que en ese momento me llama Luisca, un bajista que era el que tocaba conmigo en Mecatelio. Luisca es el bajista de Un Rojo, por si alguno lo reconoce también. Fue bajista de Ojo de Buey también y fue bajista de Mecatelio. Luisca, que es un gran amigo mío todavía y siempre hablamos y todo, me llama a que yo empiece a tocar con Ojo de Buey. Ya él tocaba como es un año anterior con Ojo de Buey, se habían quedado sin baterista y bueno, pues empiezo ya a tocar con Ojo de Buey y empezamos, creo que empecé y como a los 3 meses ya grabamos el primer disco de Ojo de Buey, que fue una experiencia muy bonita. Eh, Nos fuimos a grabar ese disco a la playa, montamos todo el estudio de grabación en una casa allá en la playa. Fue una experiencia loquísima, algo que nunca había pasado. En esos mismos años, entre Mechas, Sasha y esto que les estoy contando con Ojo de Buey, fue que también empecé a incursionar como músico de sesión, a grabar. Algo que nunca fue algo que planeé, sino que se me fue dando, ¿verdad? No solo me gusta tocar en vivo, sino que empecé ya también en el mundo de los estudios de grabación, que fue algo que me ha enseñado mucho y sí, como les digo, sigo aprendiendo de eso. Es muy diferente a tocar en vivo, a, a, a grabar en estudios.
es muy diferente, incluso la forma de tocar es diferente, la forma de conceptualizar, qué sé yo, la forma de tocar, la forma de darle, incluso la forma de ver la música un poco más madura, también le enseña a uno, digamos, la madurez musical que te dan los estudios y la forma en que los productores le piden cómo tiene que grabar, eso te enseña mucho. Entonces, entre ese lapso de Mechas, Sasha, y cuando empiezo con el juego de Huawei, es que empiezo a incursionar en los estudios, cosa que me gusta muchísimo y aún sigo grabando mucho material. Entonces, ya cuando empiezo con el juego de Huawei, por ahí el 2010, 2011, bueno, empezamos de lleno, ya empezamos a tocar muchísimo con Cayeto, la banda graba ese primer disco y pegamos un sencillo muy fuerte que era Dime la Verdad, uno de los sencillos más fuertes que ha pegado Huawei, y empezamos a tocar muchísimo también, parecido a lo que me pasó con Mecatelio en 2005, 2006, que tocábamos muchísimo también en las playas, fuera de San José. A todo esto igual siempre me mantenía tocando con otras bandas, no solo, nunca he estado casado solo con una banda, siempre he sido un músico freelance, entonces igual a veces, ojo de güey, me llamaba Sasha también para tocar, o me llamaba Mechas para tocar algún concierto, o sea, siempre he estado, como casi todos los músicos aquí que vivimos de esto, pues tocando con todo el mundo, ya sabemos que la escena aquí es muy pequeña, que no podemos quedarnos solo con una banda porque no nos da, ¿verdad? No nos da. Entonces, de repente por ahí el 2013 se me presenta una oportunidad de tocar con una banda que se llama Thicker Than Thieves de California. Conozco a Jamie por medio de Mauricio Mora. Mauricio Mora es un guitarrista de aquí de Costa Rica, que fue el primer guitarrista que tuvo una banda que se llamaba Por Partes. Me imagino que se acuerdan de Por Partes, que también fue una banda por ahí el 2004, 2005, pegó muchísimo. Mora era el guitarrista Por Partes, y Mora me presenta a Jamie una vez en Jaco, que era el cantante de esta banda de Estados Unidos, de San Diego, California. Entonces Jamie llega y me habla y me dice pues que en ese momento se habían quedado sin baterista en Estados Unidos, que él ya me había visto tocar varias veces con Ojo de Güey. Aquí, él venía mucho a Costa Rica porque le gustaba surfear. Entonces que ya me había visto tocar varias veces con Ojo de Güey en algunos conciertos, y me ofrece irme a hacer una gira con esta banda allá en Estados Unidos, con Ticker. Y por supuesto que le digo y que sí, que claro que me encantaría. Y bueno, entonces me dice que la gira empieza como en un mes, que rapidito tengo que aprenderme el repertorio e irme para Estados Unidos a ensayar allá con ellos. Esta banda que les estoy hablando, bueno, es una banda que se originó en San Diego, California, por ahí el 2000. Ya estamos hablando del 2013 que se me presenta esa oportunidad. Ya ellos tenían pues bastante recorrido, ya tenían dos o tres discos grabados, ya tenían su público allá, su público, digamos, en el underground californiano, ¿verdad? Esta banda era una fusión de estilos muy californianos porque ellos fusionaban el ska, el punk y el reggae, lo fusionaban bastante bien. Entonces, pues me llamó mucho la atención, aparte de la oportunidad que era de hacer giras allá, me llamó mucho la atención también el estilo, porque era algo que a mí me gustaba mucho también, como era el reggae, el ska, el punk. Y pues inicio con ellos a tocar, hice esa gira y me quedé ya tocando con ellos. No me fui a vivir a Estados Unidos, sino que cada vez que había una gira viajaba, hacíamos el ensayo allá para la gira y hacíamos ya la gira. Con ellos, pues puedo decir que desde el 2013 hasta ahora sigo, o sea, ya tenemos 2 años de no hacer una gira. Bueno, el año pasado había algo planeado, pero bueno, por la pandemia no se pudo hacer nada. Y la última gira que hice con ellos fue en el 2019, perdón. Y pues desde el 2013 hasta el momento, ¿qué puedo decir? Que he hecho unas más de 10 giras con ellos allá en Estados Unidos. He tocado muchísimos festivales, desde conciertos pequeñitos en bares hasta festivales gigantes con muchísima gente.
Como le digo, también es algo que me ha enseñado mucho, que he aprendido mucho de músicos allá. Incluso he grabado dos de los discos de ellos allá en California. Tuve la oportunidad de conocer uno de los productores que grabó uno de los discos de ellos, que se llama Louis Richards. Con Louis grabé el disco, ¿cómo se? Diamonds de Thicker. Y este productor pues trabajó con bandas allá de los 90 como Sublime, como Dirty Heads, o sea, bandas bastante, que pegaron bastante allá en la escena californiana. Y por medio de conocer a Louis, conocer a Ticker y varias bandas de allá de California, luego voy con Ojo de Buey a grabar también a California con Louis, con ese productor. Entonces es como que de repente va uno conociendo como la misma escena también de reggae de acá, se va como entrelazando con la misma escena de reggae allá de California. Tienes una escena como muy abierta. Eh, Estando también de gira en Ojo de Buey, en Estados Unidos, perdón, con Ojo de Buey, conocemos también a los maes y al cantante de una banda de reggae muy famosa allá de Estados Unidos, se llama Revolution. Conocemos a Eric, hicimos una amistad, Ojo de Buey también, Ojo de Buey, Ticker, Eric Rachmani de Revolution, y terminamos grabando incluso hasta una canción con él allá en Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces fue algo como que del 2013 que empecé con Ticker, y yo seguía con Ojo de Buey también, no fue que dejé de tocar con Ojo de Buey, sino que estos maes de estado se organizan con mucho tiempo de anticipación las giras, por lo menos hacíamos 3 giras al año, entonces ya yo desde el principio de año sabía qué fechas iba a estar de gira con ellos, entonces ya tenía opción de quién me reemplazara aquí con Ojo de Buey, acomodarme, ordenarme. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo, como les digo, siempre he estado pues también, como decimos aquí en Costa Rica, matando chivos con quien me llame, ¿verdad? Me considero, como les dije al principio, me encanta el reggae, creo que es el estilo que más disfruto tocar, que he estudiado también, pero me encanta tocar de todo también. O sea, me encanta escuchar muchísima música de todos los estilos. Me gusta escuchar música plancha, salsa, merengue, hasta reggaetón, que ahora lo escucho y hay cosas interesantes. El reggae que lo he estudiado, el rock también. Y como le digo, eso me ha servido mucho para crecer como músico, ¿verdad? Eh, Eso es lo que he estado haciendo desde que empecé a tocar batería en el 96 hasta, estamos en el 2021. Todavía sigo con Ojo de Buey, todavía sigo con Ticker y todavía sigo tocando. Cuando a veces me ha llamado Mechas, para algún concierto, ahí estoy tocando con Mechas. Hace 2 años estuve incluso tocando unos conciertos con Mecatelio también, que Johnny me llamó. Siempre estoy abierto a tocar cualquier estilo. Me han llamado a tocar últimamente artistas de música plancha también. Yo voy y me encanta también tocar eso. Tienen muchas cosas uno que aprender de ahí. Y es lo que he estado haciendo, como le digo, desde el año 1996 que empecé hasta el 2021, un poco de mi recorrido los grupos con los que he tocado, artistas, y ojalá que esto siga, ¿verdad? Que yo sí, que me sigan llamando, que siga aprendiendo y incursionando en diferentes estilos. Sí, no, excelente. Esa es una muy bien así detallada carrera, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí ocupó el vaso de agua al final. Ya me estaba quedando sin aire. Sí. Este, no, no, excelente. Por aquí tenemos unas preguntitas Ujú, que teníamos guardadas por acá, pero también recordarle a la gente que nos está viendo, tanto por Facebook como aquí por Zoom, que bueno, los que están en Zoom tienen el chance de levantar la mano y pasar aquí en vivo a hacer la pregunta, y los que están en Facebook pueden dejarnos la pregunta ahí en los comentarios, para que aprovechemos la presencia de Víctor hoy acá, ¿verdad? Para evacuar cualquier duda que tengan. Por mientras se mandan valientes, aquí tenemos algunas preguntas que vamos a ir una por una. Entonces, ujú. una de estas es, de las giras que ha realizado, ¿cuál ha sido la que más experiencia de aprendizaje le ha generado? Supongo que como la que la mayor impresión le haya dejado.
La mayor impresión fue una vez que fuimos con Ojo de Buey a tocar a Medellín. Era, era la primera vez que Ojo de Buey iba a Colombia. Nunca habíamos ido a tocar a Colombia, ya habíamos ido a Panamá. Fuimos a tocar a Medellín. Recuerdo que fue en un barrio, digamos que bajo. Era un festival que organizaban, de hecho, para ese tipo de gente, pues estaban como inaugurando una biblioteca en esos barrios, como para que la gente tuviera más cosas en qué hacer buenas, ¿verdad? Se llama Castilla, el barrio Medellín. Y bueno, pues tocamos ahí en la calle, había una gran cantidad de gente, era una de las primeras veces que salíamos del país también. Y recuerdo que empezamos a tocar y mucha gente se sabía las canciones. Y eso para un artista, pues que también, como le decimos aquí en Costa Rica, la estamos pellejeando, que la música de Costa Rica, uno piensa que no la escucha en otros países, fue como un golpe de emoción, ¿verdad? Cuando empezamos a tocar allá en Medellín ese concierto y la gente se sabía las canciones y la gente súper matizada con el grupo, fue una digamos, de los recuerdos más bonitos que tengo como músico, estar con una banda de Costa Rica en Medellín, tocando por primera vez y ver la reacción de la gente tan buena y que, como le digo, que se sabía las canciones y muy matizada con la banda. Fue una de las experiencias más lindas. Esa y otra gira que hicimos también con Ojo de Buey, que fue la primera vez que fuimos a tocar a Estados Unidos, que tocamos en Chicago. Tocamos en el House of Blues de Chicago, que es un lugar, digamos que legendario para la música allá en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de abrirle a esta banda que se llama Revolution, allá también. Y bueno, o sea, también fue una reacción, el lugar estaba repleto, obviamente nadie nos conocía, íbamos a abrirle el concierto a Revolution, pero igual la reacción de la gente fue increíble, como, me acuerdo como apoyaron a la banda y como también se matizaron con la música de nosotros, fue algo que nunca, de las giras que he hecho, que nunca voy a olvidar, ¿verdad? Igual, como le digo, a mí siempre me gusta pues aprender de todo y creo que en todas las giras siempre he aprendido algo, conocido gente, conocido músicos, productores, entonces de todas aprendo, de todas me gustan, pero esas son como las dos veces que tengo grabadas en mi cabeza, ¿verdad? Bueno, sí, que chocante en la situación en Medellín, ¿verdad? Ujú. Uno va ahí pensando que, bueno, hey, vamos a hacer lo que vinimos a hacer y Sí, sí, a la exacto, gente le gusta, ya ese es el gane, ¿verdad? exacto. Este, y que le salgan con que se saben las piezas, pues es bastante, como usted dice, porque aquí la burbuja es como muy, ¿verdad? Muy difícil de llenar, ¿verdad? Exacto, hay que pellejearla, como Entonces, decimos. exactamente, Mm, pero bueno, es lo importante de seguir haciendo y haciendo y haciendo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe dónde lo escuchan. exactamente. Ujú. Eh, Otra pregunta que nos llega por acá, Víctor, es, dice, para ser un baterista efectivo para tocar en vivo, ¿cuáles cree usted que son las tres principales cualidades que hay que desarrollar? Primero que todo, eh, saber escuchar a la banda. No estamos tocando para uno, ¿verdad? Los bateristas no están tocando para nosotros mismos, estamos tocando para la banda entera. Eso es lo primero. Eh, para que me entiendan un poco, me refiero con tocar y escuchar a la banda. Nosotros somos como el colchón del resto de los músicos. No podemos estar por encima de ellos, ni mucho menos encima de los cantantes, ¿verdad? Siempre escuchar qué está tocando el guitarrista, el bajista, por supuesto, todos los músicos. Eso es importantísimo para no estar, como decir, la banda y el baterista. O sea, no, es todos. Eso es lo primero que yo siempre recomiendo. Segundo, pues para tocar en vivo, tener muy buena técnica, técnica y afinación. Es muy importante, que a veces muchos músicos pues no nos preocupamos mucho por eso. La técnica no es darle duro al instrumento, no es arriarle que a la hora de estar tocando en vivo estamos garroteando. Pues hay momentos donde sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero tener buena técnica para tocar en vivo es súper importante.
A veces cuando nos dicen que el peso del baterista, más que peso, es técnica, porque el peso no es darle duro, no es reventar los parches, no es reventar los platillos, es, como le digo otra vez, la técnica. Y bueno, pues también lo tercero importante es de siempre estudiar. Yo creo que estudiar nos hace a cualquier músico, pues tocar bien. Y si estamos tocando en vivo, pues tenemos que tocar bien, que estar concentrados, que estar aplicando lo que aprendemos a la hora de estudiar, ¿verdad? Es muy importante, pues toda la gama de conocimientos que podamos tener, aplicarlos en ese momento, tanto teórico como práctico. Entonces, esas son los tres consejos que digo que lo hacen a uno, pues tocar bien en vivo, escuchar la banda, la técnica y pues estudiar en la casa. Para la hora de tocar en vivo, pues hacer un buen trabajo. Excelente, excelentes consejos, sí. De verdad que sí, la técnica es súper importante, Ujú, independiente del el género que se esté tocando, ujú, ¿verdad? Para no caer en las falacias de que porque toca un género tiene que tocar de cierta forma y porque toca otro tiene que tocar de cierta forma. Entonces, muy exacto. importante. Tenemos, antes de la siguiente pregunta, que veo que Jorge acaba de levantar la mano, entonces vamos a leer, bueno, nada más a llamar la atención un comentario que nos llegó ahí en Facebook. Nosotros no podemos ver quién está viendo en Facebook a diferencia de Zoom, entonces si quieren dejarnos saber quién nos está viendo en estos momentos, como hace Guillermo Salas y nos manda una mano así, no sabemos quién es Guillermo Salas, pero muchas gracias por dejarnos ese comentario ahí saludando. Y ahora sí, como les decía, si están ahí viéndonos desde Facebook, déjenos un comentario diciéndonos quiénes son, quién nos está viendo, ¿verdad? Y desde dónde, si gustan. Y ahora sí pasamos con la pregunta que tiene Jorge. Entonces, adelante, Jorge. Bueno, saludos a todos. Vic, una pregunta ahí para darle seguimiento a lo que nos estás comentando. Yo te he visto tocar varias veces y nunca te he visto tocar con papeles y eso Mm, me llama positivamente la atención ahora que mencionaste que una de las aspectos que vos considerabas importante era estudiar, y bueno, viendo el montón de bandas en las que has estado y el montón de shows que has tenido que montar, si nos puedes dar consejos de cómo montar canciones rápido. Yo sé que a veces es complicado estas preguntas, pero sí tal vez o que nos expliques vos cómo haces para sacar una canción y prepararte para un concierto y no leerlo, sino llegar con la canción tan interiorizada como para poder interpretar. Tengo dos preguntas, entonces si querés, leamos a esa y ok. después te hago la otra. Sobre todo me interesa, Víctor, porque hay mucho baterista en este grupo y mucho percusionista que como vos decís, todos la estamos pulseando y constantemente estamos pasándonos tal vez de una banda a otra o estamos tocando Mm, con varios artistas al mismo tiempo y creo que estos consejos de alguien que aplica esto todos los días de su vida para poder trabajar, pues a mí me parece muy interesante. Creo que todos tenemos diferentes formas, pero me parece muy interesante escuchar la tuya. Entonces ahí sí nos podrías explicar y buena nota. buenísimo, Jorge. No, no, el asunto con los papeles, no le digo que no lo he tenido que hacer. O sea, he tocado algunos conciertos con papeles porque no, tal vez no me dio tiempo de aprenderme todo el repertorio, ¿verdad? Pero no me gusta hacerlo porque siento que no disfruto igual el concierto. Uno lo más lindo de estar en esto es pues disfrutar el concierto, ¿verdad? Aprovechar el concierto, disfrutarlo. Y cuando tengo un papel, siento que estoy pues más concentrado en el papel, en tocarlo como tiene que ser, que en estar disfrutando el momento, el instrumento, incluso hasta la creatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, prefiero no tocar con papeles. Entonces, no sé, me inventé una técnica que bueno, tal vez muchos la aplican, pero a mí me sirve mucho. Obviamente el papel sí lo hago para estudiar en mi casa, incluso en los ensayos lo llevo para estudiar ahí, para aplicarlo ahí. Pero para aprenderme la canción, que me gusta aprendérmela, lo primero que hago es sacar la estructura de la canción. Ok, entonces empezamos. Intro. Ok, viene la intro.
Incluso hay canciones que tienen hasta 2 intros. Entonces, intro 1, intro 2. Después vamos que la estrofa. Canciones que empiezan casi siempre con la estrofa. Algunas empiezan con el coro. Entonces, como le digo, voy sacando la estructura de la canción. Intro, estrofa, coro, qué sé yo. Luego volvemos a la estrofa, luego viene el solo, luego el puente, algún otro coro y coro final. Una vez que saque la estructura de la canción, entonces ahí sí hago ya el papel. Si tiene varios ritmos, si tiene, qué sé yo, diferentes patrones de bombo la canción, entonces ahí voy ya escribiendo los patrones de bombo que tiene. Según el patrón de bombo que tiene cada estrofa, si es que tiene diferentes, entonces ahí voy viendo con la estructura los diferentes ritmos que tiene la canción y ahí los voy acomodando siempre en la estructura. Esa es la técnica que hago para aprenderme más fácil y más rápido la canción para no tocar con papeles. Como le digo, otra vez sacar la estructura, luego ir viendo los diferentes ritmos y voy aprendiéndome la canción, escuchándola ya aquí en mi casa varias veces, viendo la estructura, viendo los ritmos que tiene y después paso a estudiarla ya a la batería. No paso de una vez apenas escuche a la batería, sino que voy primero viéndola, voy, como le digo, viendo lo de la estructura, y ya luego, después de varios días de estar estudiando y escuchando las canciones, ahí sí ya paso a tocar a la batería. Esa es la forma, digamos, que me ha funcionado a mí para casi siempre tocar sin papeles. Y rapidito se me pega, por lo de la estructura que les estoy comentando, rapidito, como que mentalmente ya se me va grabando y se me pega lo que tengo que hacer. Genial, genial. Yo creo, Víctor, que es más que evidente cuando uno te ve tocar en vivo y por escuchándote hablar, digamos, en la forma en que analizas las canciones, que por lo que dijiste de escuchar, ¿verdad? Y de analizar la canción al punto de entender la estructura, definitivamente sos una persona que acompaña muy bien, ¿verdad? Y se nota que constantemente estás viendo qué está pasando alrededor, no estás pendiente solo de la batería, sino que estás pendiente de la pieza musical que se está tocando y eso pues me llama mucho la atención. Buenísimo ahí por el consejo. La otra pregunta era para aprovecharme un poco, Víctor, de tu experiencia en giras y quería preguntarte más o menos qué equipo llevas a las giras. Uno como baterista, a diferencia de otros músicos, pues anda jalando montones de chunches y es diferente tocar acá en Costa Rica a alguien que tiene como vos la experiencia de tener que estar viajando en avión y pues hay montones de restricciones en aerolíneas y todo. Entonces contanos un poco qué llevas a las giras cuando vas a Estados o a México o a Colombia, y cómo te ha ido en eso, porque yo he escuchado montones de historias, a mí también me han pasado diferentes cosas y creo que de todas estas experiencias aprendemos unos de otros y ya uno la próxima vez que sale va un poco más encaminadillo. Entonces tal vez vos, ¿cómo manejas este asunto del equipo en las giras y qué pedís y qué llevas y todo esto? Gracias, Mae. Buena nota. No, buenísimo. Para mí muy importante el sonido del redoblante. Para mí el sonido del redoblante que yo pueda dar y el sonido del redoblante que pueda tener para cada estilo de música diferente que toque y para que me dé comodidad a la hora de tocar. Por eso siempre voy a viajar con mi redoblante y con mis platillos. Aunque voy muerto de miedo porque no sé si van a llegar, porque muchas veces los tengo que mandar abajo en el avión, chequear. Otras veces me los puedo llevar arriba, todo bien. Siempre me he preocupado, hoy ojalá lleguen, ojalá no me los hayan mandado en otro vuelo. Gracias a Dios, nunca me ha pasado eso. Hay bateristas que les da pereza llevar el revolante y llevar los platillos, y los entiendo porque, como le digo, es preocupante no saber si van a llegar, si se los van a perder, pero yo sinceramente sí me juego el chance, porque como le digo, el sonido del revolante que yo ya tal vez tengo, me va a tardar un montón en los conciertos donde vaya, ponerme a afinar, ponerme a probar si es el sonido que quiero. eh, Tal vez con los platillos, si puedo pedir que me pongan los que me gustan, pues lo hago. Nunca tampoco lo he hecho porque no me pongo a pedir mucho tampoco, porque muchas veces no le van a dar o no le van a dar el gusto a uno, ¿verdad?
más que son festivales donde tocan muchas bandas y hay que hacer los cambios rápidos y que no. Entonces, siempre viajo con los platillos y con el redoblante. O sea, como dicen, me juego el chance de que lleguen, de que no lleguen, de que se pierdan, de que no. Gracias a Dios no me ha pasado nada, siempre me han llegado. Pero como le digo, sí es importante el sonido. Pienso que el redoblante es como lo que identifica al baterista, sea cual sea el estilo, sea rock, sea reggae, sea punk, el sonido del redoblante que usted ya le dé y que usted tenga, digamos, un poco adelantada la afinación, porque hay que afinar siempre, ¿verdad? Antes de cada concierto, siempre ahí probar un poco que esté afinado pero pienso que es muy importante que cada baterista tenga eso muy claro. El sonido, el redoblante es como la tarjeta de presentación de cada baterista. Entonces siempre lo voy a llevar. Buenísimo, gracias, Vic. Esa es excelente, muchas gracias por ese par de preguntas, Jorge. Tenemos otro par de preguntas por ahí. Bueno, tenemos una pregunta que nos llega en Facebook. Vamos a ver, dice que esa viene de Guillermo Salas. Dice, Víctor, consejos que te han ayudado para mejorar el tiempo. El tiempo, ok, eso es importante, muy importante. Cuando yo empezaba a estudiar batería, cuando empezaba solo, siempre empezaba a tocar encima de una canción, encima de canciones. Y eso es como tocar con un metrónomo, porque estás tocando, y las canciones con las que estás tocando van a un tiempo exacto. Ya después, a través de los años, cuando estudiaba, sí era con metrónomo siempre. Cualquier ritmo que estaba haciendo, metrónomo, metrónomo, metrónomo. Esa es la única forma en que usted a la hora de tocar en vivo vaya a hacer un reloj. A la hora de estudiar, ya sea con el metrónomo o con una canción dándole encima, es la única forma de que usted vaya a tener el tiempo totalmente exacto. Y bueno, me ha ayudado mucho también por las grabaciones, ¿verdad? Grabar en estudios, pues siempre volvemos a lo mismo, voy con un clic, o sea, estoy en ese momento grabando, pero al mismo tiempo estoy estudiando porque llevo el clic, tengo que respetar el clic, tengo que respetar el tiempo y ser muy exacto. Entonces, la mejor forma para que un baterista sea siempre y toque a tiempo es estudiar con metrónomo o estudiar tocando encima de una canción, que fue como yo empecé. Siempre estaba practicando encima de alguna canción que me gustaba y eso me hizo, creo que, tener el clic interno, por decirlo así. Muy bien, gracias a Guillermo por esa pregunta. Alexis de La Paz Mora manda un saludo, dice grande Vic. Saludos para Alex, claro, buenísimo, buenísimo, buen baterista. Eso, muchas gracias por acompañarnos, Alexis. Buenísimo. Entonces, sobre esto último que estaba mencionando, Víctor, cuando toca en vivo, toca con click. Algunas veces sí, algunas veces no. Me ha tocado tocar con bandas donde vamos con secuencias, con programaciones, y ahí va el click, ¿verdad? Pero casi siempre, digamos, por ejemplo, con Ojo de Buey y casi todas las bandas de reggae que he tocado, vamos sin click. Porque también el click te amarra un poco a que el show tiene que ser algo muy, muy monótono. Y a veces con las bandas de reggae, el cantante es el como que de repente quiere como parar aquí la canción y jugar un poco con el público. Cuando vas con click y con programaciones, eso no se puede hacer porque, como le digo, programaciones, está todo ya programado, todo tiene que ser igual siempre, porque si no se desfasa todo, ¿verdad? Me encanta tocar con click. Cuando tengo la oportunidad de hacerlo, me encanta porque la banda va talladísima, todo va tallado, pero tiene esa parte que es que se pierde un poco la dinámica, ¿verdad? Se pierde un poco eso de como le digo, que tal vez el cantante quiera jugar con el público en ese momento o parar un poco a la banda y, qué sé yo, alargar un poco la canción o alargar el solo del guitarrista, ya eso no se puede hacer. Pero, como le digo, me encanta tocar con click. Cuando tengo la oportunidad de hacerlo con algunas bandas que lo he tenido que hacer, lo disfruto igual. Y claro que todo suena más tallado también. Claro. Ahí no, excelente. Vamos a movernos un poquito de esas preguntas y retomar algo sobre el reggae. De las preguntas que tenemos por acá es, ¿cuáles son
rápidamente, si podría explicarlos, los ritmos de reggae, o por lo menos tres que sean como muy representativos. Ok, sí, digamos que hay 4 que son representativos. Vamos primero al más clásico y el más, digamos, como inició, que es el one drop. Que eso, el one drop viene del ritmo africano que se llama el Nayabingi, que es, digamos que el punto de donde empieza el reggae, rítmicamente hablando, de donde empieza el reggae. El one drop es digamos, como decir, el ritmo clásico del reggae, donde va el bombo y el cross stick van en el 3, en el tiempo 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ese viene siendo el one drop. Luego el one drop evolucionó un poquito y decidieron, en vez de meterle el cross stick, pues meterle el redoblante, y empezaron a meter el redoblante en el 2 y en el 4. Entonces viene el, digamos, como le dicen en Jamaica, el 1-2, que es el bombo en 1 y 3, redoblante en 2 y 4. Ese viene siendo otro ritmo que ya es como un poco más moderno, canciones de reggae más modernas. Luego está el stepper, que oía en el bombo en negra siempre, en los 4 tiempos. Ese es un poco más, también le dicen el rocket, porque es un poco más upbeat, ¿verdad? Donde va también Bob Marley y todos esos, en esas épocas lo metían ya como para subir un poco la intensidad de las canciones. Y luego también está el ragamuffin, que es es un estilo de reggae. Y ahí las diferentes variaciones de cada uno, ¿verdad? Diferentes formas de tocar, diferentes fusiones también que se le han ido dando. Pero esos son como los 4 ritmos que se aplican y que se siguen aplicando en diferentes canciones. Ok. Y bateristas que usted recomiende que hay que escuchar así para la gente que tal vez quiera empezar en este camino del reggae. Ah, baterista de reggae. Ujú. Ok. Hay uno en especial que, que he estudiado desde que empecé a escuchar el reggae, ¿verdad? Que es el de los Wailers, Aston Barrett. Aston Barrett, por excelencia, ahí usted escucha los feels del reggae de los años 70, los feels en el hi-hat, del groove con el que él tocaba, y era algo impecable, ¿verdad? Y ahora el reggae también ha evolucionado un poco a la forma de tocarse. Hay bateristas como, este lo recomiendo montones, Dorian Green. Dorian Green es un baterista jamaiquino, también toca con muchos artistas, tiene una técnica muy exquisita. Los feels que el mae hace son muy característicos y se ve también que estudió mucho al baterista de los Wailers. Dorian Green es un baterista que recomiendo. Está también Squidly Cole. Squidly Cole también es un jamaiquino. La primera vez que lo escuché tocar fue con Ziggy Marley. Ha tocado con varios de los Marleys. También es un mae que también se ve que estudió mucho a Barrett y tiene una técnica muy exquisita también, un concepto también muy definido en cuanto al reggae. Es muy importante siempre, ¿verdad? Aprenderlo a la hora de querer estudiar reggae, es meterse mucho en el concepto de los feels que se hacen. No podemos estar tocando reggae, por ejemplo, haciendo feels de rock o haciendo feels de otro estilo, porque no va. O sea, los feels, la forma de tocar el hi-hat, la forma incluso de afinar la batería es muy diferente. Y esto más, pues, lo dominan acá, ¿verdad? El concepto lo tienen muy marcado y eso te enseña mucho. Entonces, Squidly Cole, Dorian Green, Aston Barrett son los que recomiendo para empezar a estudiar reggae. No, excelentes recomendaciones, sí. Muchas gracias. Ujú. Muy bien.
Ya vamos entrando hacia la recta final del conversatorio del día de hoy, entonces para recordarles que si tienen alguna pregunta por ahí que todavía tienen como miedo de mandarse, pues aprovechen el espacio para mandar la pregunta aquí para Víctor, ¿verdad? Muy bien. Tal vez mientras vamos viendo vamos a ver si llegaron algún otro saludito por acá. No ha llegado nada por aquí por Facebook. Si nos puede contar entonces, Víctor, cómo ha sido, bueno, todo este proceso durante la pandemia de acomodarse pues al quehacer musical en un contexto donde no se puede, ¿verdad? Si nos puede comentar cómo ha sido su experiencia con eso. Sí, cuando aproveché sinceramente para escuchar más música y estudiar un poco más. Aprendí mucho, no creo, aprendí mucho en este año que pasó, que casi no tocamos, a ver cosas que tal vez antes no veía, diferentes estilos que tal vez no me interesaba ver mucho. Como tenía más tiempo libre de la cuenta, pues me puse a estudiar en realidad, me puse a estudiar, me puse a ver diferentes sonidos, diferentes afinaciones, mejorar un poco la técnica, ver diferentes técnicas, ver diferentes fields también. Ahora se ha dado mucho, no sé si se han dado cuenta, los gospel fields, por ejemplo, que son diferentes breaks o fields que se sacan del gospel, del estilo gospel. Hay bateristas muy buenos, como por ejemplo Eric Moore, que me puse a estudiar, un baterista gringo, Eric Moore. Los bateristas también que me influenciaron de hace muchos años, que ahora tengo la oportunidad de verlos en YouTube, que antes no lo veía, pues me puse a ver más videos, por ejemplo, de Stuart Copeland, de Police, las diferentes técnicas que usaba él, los diferentes sonidos. Entonces aproveché, como digo, para eso, para mejorar un poco, para estudiar, para ver cosas diferentes. Todo ese tiempo libre que tuvimos más que todo el año pasado, lo aproveché para eso. Muy bien, sí. Bueno, la pandemia ha sacado un montón de cosas de todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Hay gente que ha encontrado tiempo para poder estudiar más o mejorar cosas que tal vez por la situación normal antes no se podía, ¿verdad? Pero se puso el mundo de cabeza y de todo ha pasado. Exacto. Eh, Y bueno, entonces tal vez si nos puede contar Víctor un poquito sobre los proyectos actuales que usted tiene y qué proyectos a futuro también tiene. También tal vez compartirnos un poquito sobre estos mismos proyectos, si hay videos o cosas así que podamos dirigir a la gente para que vayan a ver. Claro. Bueno, con Ojo de Güey, este, justo antes que empezara la pandemia, fuimos a grabar un par de temas a California. Entonces, hace poco estrenamos uno, que fue un tema que grabamos con un cantante jamaiquino, Lutan Falla. Eso lo estrenamos hace como le digo, sí, justo antes de que empezara la pandemia hicimos el estreno de esa canción. Luego hace poquito, hace que cuestión de 2 semanas, estrenamos otra canción que sí se grabó durante la pandemia. Ahí está ya en las redes, por si la quieren buscar. Eh, Hay varias cositas ahí que estamos por grabar. He tenido la idea también es algo que voy a ir poquito a poco, digamos, cocinando, grabar un disco como baterista, solista, algo que ahí voy haciendo, digamos, un poco de mente, ¿verdad? Grabar diferentes estilos, invitar a diferentes cantantes a que colaboren con el disco. Entonces ahí vamos, como le digo, con Ojo de Güey seguimos sacando sencillos. Me he enfocado mucho también, como les dije antes, en estudiar diferentes estilos a los que normalmente tocaba. Entonces me han llamado últimamente muchos artistas de plancha a tocar baladas, y música que normalmente yo antes no tocaba. Estoy también incursionando en esos estilos. Entonces, por ahí son proyectos en los que he estado estudiando y en los que he estado trabajando. Y bueno, bienvenido todo, ¿verdad? Con Ticker, por cierto, con Ticker, hace poco hablé con Jamie, el cantante, y me dijo que también ya tenía música nueva, que quería que fuéramos viendo, que fuéramos pensando para ir grabando, qué sé yo, tal vez en unos 6 meses allá en Estados Unidos. Entonces,
ya me ha empezado a mandar maquetas y cosas donde estamos trabajando en eso. Eso es como lo que por ahorita estoy cocinando, ¿verdad? Ok, ok, genial. Una pregunta, esa pieza que dice de Ojo de Buey es una que se llama Keep on Trying. Esa, Ah, ok, sí, es esa misma, sí. para Claro, ponerla ahí en el claro, chat sí, para sí. que la gente la... Hace, hace como 2 o 3 semanas fue que se estrenó. O sea, Oh. recién salida del horno. Si vamos a compartirla aquí en Facebook para que la Ujú. gente pueda verla y también aquí por Zoom para que también la puedan accesar. Buenísimo. De paso, Gustavo Artavia dice saludos, entonces gracias A por pura vida, acompañarnos. saludos a Tavo. Sí. Pura vida. Y bueno, entonces la gente como que hoy están como con miedo, un poquitillo de miedo tal vez. Mm. Em, y entonces, bueno, si les queda alguna pregunta por ahí, este es como el llamado, la tercera llamada a que se manden valientes, ¿verdad? Si no, vamos a proceder a que Víctor nos regale un mensaje final para la gente que nos acompañó el día de hoy aquí por Zoom y también por Facebook. Entonces, Ujú. si nos quiere dejar un mensaje final, Víctor. No, no, pues bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación, por este ratito que estuvimos hablando. Siempre que tengo que darle un consejo a alguien, digamos, musicalmente hablando, escuchen muchísima música, escuchen música de todos los estilos, que con eso se van a retroalimentar muchísimo y van a aprender muchísimo y van a tener además una gama muy amplia a la hora de que tenemos que ser creativos, ¿verdad? Entonces, como le digo, mucha música, escuchen muchos estilos, no nos encasillemos solo en un estilo, porque eso nos va a cerrar un poco las puertas. Entonces, a escuchar mucha música, a escuchar de todo, que hay mucha cosa ahí para aprender y mucha cosa que nos puede enseñar, ¿verdad? Excelente, entonces, bueno, sin más, agradecerle mucho a Víctor por el tiempo que nos regaló en esta noche, ¿verdad? Gracias por regalarnos este ratito Gracias a para conversar ustedes. con nosotros acá. Agradecerles también a las personas que nos acompañaron por Facebook, que no sabemos quiénes son, pero muchas gracias por acompañarnos. Y a los que nos acompañaron también por Zoom, Denis Castro y Josué Varela, que están por ahí también. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, recordarles que todavía tenemos muchos más conversatorios alineados para lo que viene siendo el aniversario que vamos a tener en un par de semanas. Ahí vamos a estarles avisando de qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, sin más, espero que pasen un excelente resto de su día y nos vemos en el próximo conversatorio. Que pasen muy buenas Pura noches. vida. Hasta luego.